El terrorismo es definido por la Real Academia Española como la asociación de actos de violencia ejecutados para infundir terror, esto con la finalidad de derrocar un orden y establecer un dominio en base al terror generado en la población, de acuerdo a intereses específicos. Muchos de los atentados se originan cuando una organización criminal que generalmente tiene como objetivo el establecimiento de su ideología, ya sea política o religiosa, dentro de un territorio intentan desestabilizar a un gobierno que le es contrario a sus propósitos. Se cree que el terrorismo surge a partir de la guerra afgano-soviética en 1979, en la que se intentó implantar un gobierno comunista del país como vía de desarrollo económico y político, esto para la nación. Los fundamentalistas islámicos de la época se opusieron al cambio y fueron apoyados por los Estados Unidos. En aquella época se cree que comenzaron a reclutar mercenarios especializados provenientes de la mayoría de los grupos radicales afganos, pakistaníes y de la península arábiga, quienes más adelante abogarían por los intereses de quien los reclutó disfrazados de su fe. Fue así que con el abandono de las tierras afganas se consolidaron los grupos yihadistas, y para 1987 surge el terror a Al-Qaeda, que por muchos años permanece como un fantasma encargado de mantener el desorden y la miseria en Oriente Medio. Autores de los desastres que han estigmatizado nuestro mundo contemporáneo de tal manera que los países y las personas que han sido víctimas de sus atentados quedan marcados hasta la médula. Además del famoso 911, el segundo atentado más grande y por mucho en Europa se dio en España, el 11 de septiembre del 2004, donde se registraron 10 explosiones simultáneas en una estación de trenes madrileña. El saldo fue de 191 muertos y 1.858 los heridos. El 17 de agosto es el peor ataque terrorista desde el 2004, con 15 personas muertas y más de 100 gravemente heridas. Es la sexta ocasión donde se usa un automóvil como arma mortal en las ciudades europeas. Los catalanes salieron con pancartas con la leyenda de "No tenemos miedo" y marcharon por las calles de Barcelona para protestar en contra de los ataques terroristas que sucedieron el 17 de agosto en la Rambla y en Cambrils. El Estado Islámico tomó responsabilidad después del comunicado por Amarq, la agencia de noticias del grupo. Sin embargo, no es el único ataque que ocurrió en Barcelona. El día anterior detonó una bomba en la Rambla y se presume que existe una relación entre este atentado, 16 de agosto, y el jueves 17. Los ataques continuaron hasta el viernes 18. Alrededor de las 17 horas del día jueves, una furgoneta blanca atropelló a sangre fría a varios peatones en la Rambla. El 26 de agosto, posterior a los sucesos, cientos de catalanes se dieron cita en las calles de Barcelona, luego de un saldo de 15 muertos y 120 heridos tras los atentados de esa semana. Una desgracia que ha llevado al pueblo español a unificarse en un solo grito: "No tinc por", cuyo significado es "no tenemos miedo" en catalán. Esta marcha tuvo un significado histórico, pues se le unió el mismo rey Felipe IV y el jefe de Estado Mariano Rajoy, quienes, para demostrar sus condolencias por las víctimas, recibieron no más que críticas y abucheos por parte de la comunidad catalana. Dentro de la manifestación hubo pancartas que culparon al mismo gobierno por los ataques. Se decía: "Rey Felipe, quien quiere paz no trafica con armas", y fue así como el mismo pueblo responsabilizó al gobierno por sus relaciones políticas y económicas con las monarquías árabes que supuestamente mantienen al Estado Islámico. Ahora bien, se pueden marcar dos puntos muy importantes y sobresalientes de esta noticia. El primero es responder a la pregunta: ¿por qué se desataron estos ataques? Y el segundo fue: ¿por qué la gente muestra repudio a sus gobernantes? El primer punto puede responderse dentro de los hechos históricos. Tenemos a Al-Qaeda y al atentado del 11 de septiembre de 2001,
donde como consecuencia tuvimos una guerra en Medio Oriente como respuesta de Estados Unidos. Pero pensemos un poco por invertir en una guerra contra un grupo guerrillero que entre las cenizas de las Torres Gemelas solo un pasaporte de dicho atentado fue encontrado. El estratega Steve Piksinek declaró a Al Qaeda como varios grupos radicales son editados por la CIA para crear terror sobre los habitantes de las tierras. Estados Unidos en conjunto. La segunda pregunta se puede responder porque así como en Barcelona la gente salió en señal de protesta ante la presencia del rey de España, Felipe IV, los presidentes de los gobiernos español y catalán, Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a estos se les acusan de ser responsables de un gobierno cómplice de forma indirecta de este atentado al ser fabricantes de armas de las mismas que disponen estos grupos radicales, así como otras naciones. Ahora bien, para comprender más a vapor los atentados españoles, hay que tener en cuenta lo siguiente. España estuvo ocupada por los musulmanes desde el siglo VII hasta la instauración de la monarquía católica en 1492, prácticamente 700 años. Durante ese periodo lograron abarcar los territorios de Toledo, Córdoba, Mérida, Zaragoza e inclusive parte del sur de Francia. En resumen, se puede concluir que llegaron a ocupar por completo la península ibérica, pero conforme avanzó el medievo se vio disminuida su influencia, así como la vastedad de su territorio que en aquel entonces se llamaba Al-Ándalus. Cuando los musulmanes fueron expulsados de España y Portugal, los restantes fueron obligados a convertirse al cristianismo. Hablar del andaluz para los musulmanes es símbolo de la gloria pasada, el periodo de esplendor cultural y político del Islam para la mayoría de los seguidores, aunque muchas veces este sagrado recuerdo es utilizado como justificación para el uso de violencia por parte de los yihadistas españoles. Se habla de un propósito basado en el ideal del reino unificado islamita en el que la recuperación del andaluz es fundamental como medio de propagación espiritual. Desafortunadamente para los salafistas yihadistas, todo territorio que alguna vez fue ocupado por los musulmanes, a pesar de ya no formar parte de ellos actualmente, siempre seguirá siendo considerado de su dominio y deberá ser recuperado a toda costa. Pero a pesar de ello, la mayoría de los fieles seguidores de la religión de Mahoma, que viven en perfecta armonía con la población caucásica, se oponen y manifiestan en contra de estas medidas extremas. Desde los asesinatos múltiples en las grandes urbes del viejo continente, hasta las guerras y los acontecimientos que dejan una huella de carne humana y escombros, vislumbran los indicios con los que se levantan sospechas por parte de la colaboración entre Fuerzas Armadas Nacionales y los mercenarios que están en busca de un sueño, una unificación cuyo fruto es el nacimiento de un Estado teocrático. A pesar de no existir pruebas registradas en la historia verídica, los hechos y sus curiosidades son altamente contundentes, como el particular caso de una torre que se derriba en forma vertical, siendo que al ser golpeada por un avión tuvo que tener una caída horizontal, o el hecho de que su estructura se fragmentara, siendo que estaba hecha de un material que resiste hasta los 500 grados Celsius y el combustible de avión arde a tan solo 300 grados. Estas pueden ser las palabras y teorías que respaldan la conciencia de un conspiranoico, como tantos lo llaman, pero la duda vuelve a recaer en cómo grupos que no tienen acceso más que a las dunas del desierto olvidado combaten con armamento y vehículos tan sofisticados. Pues aún así, nos llegan bajos indicios de que a los países más poderosos no les conviene que el tercer mundo avance, pues para ellos, el que estén a su servicio y sobre todas las cosas, que sus recursos estén a su servicio, es sumamente indispensable.